Bienvenidos nuevamente a nuestra área de Ciencias Naturales, nuestro espacio curricular Física Aplicada. Nuevamente les saluda la licenciada Ismelin Yadira Matamoros. El día de hoy aprenderemos a resolver ejercicios o problemas relacionados con el peso específico y la densidad de algunos cuerpos o sustancias. Nuestro primer ejemplo nos dice que 0.5 kilogramos de alcohol etílico ocupan un volumen de 6.33 por 10 a la menos 3 menos cúbicos. Entonces nos pide que calculemos cuál es la densidad y el peso específico del alcohol etílico. Y para ello vamos a identificar nuestros datos primeramente para una mejor comprensión. Nos dice que la masa es de 0.5 kilogramos, que el volumen de alcohol etílico es de 6.33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos y que lo que primero que vamos a calcular o a encontrar es su densidad. Y luego encontramos el peso específico que tiene el alcohol etílico. Para calcular la densidad sabemos que esta es igual a, básicamente, densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, como ya conocemos la masa, ¿verdad?, que son 0.5 kilogramos, y ya conocemos el volumen del alcohol etílico, 6.33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, entonces simplemente dividimos. Y la división de esos valores nos da 789.889.41 kilogramos por metros cúbicos. Como ya encontramos la densidad, entonces ahora vamos a calcular el peso específico. Ven cómo acá la densidad la densidad del objeto, en este caso del alcohol etílico, está relacionada con la gravedad. Por consiguiente, podemos calcular el peso específico. Entonces, tenemos que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Este valor, si ustedes pueden ver, no me lo dan aquí en el ejercicio, pero todos ya conocemos el valor de la gravedad. Y en este caso en la Tierra es de 9.8 metros por segundos al cuadrado. Esos valores son datos que ustedes ya deben de saber de memoria, ¿verdad? Entonces tenemos acá que el peso específico va a ser igual a la densidad, que en este caso lo acabamos de encontrar, ¿verdad? Acá en este punto encontramos la densidad, entonces la sustituimos acá, ¿verdad? Tenemos que la densidad es de 789.889.41 kilogramos por metro cúbico por el valor de la gravedad, que es 9.8 metros por segundos al cuadrado. Ahora, tenemos que al multiplicar, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta que cuando ustedes multiplican, ¿verdad?, en este caso kilogramos, que son estos que están acá, cuando multiplicamos kilogramos por metros por segundos al cuadrado, nos da una unidad que nosotros conocemos como newtons. ¿Ok? Entonces, al multiplicar la densidad por la gravedad, nos da que el peso específico del alcohol etílico es de 7.740.916.27 newton. ¿De dónde sale esta unidad de newton? Les acabo de explicar. Cuando multiplicamos kilogramos por metros por segundos al cuadrado, la unidad correspondiente se llama newton, que es la que tenemos acá. ¿Ok? Y obviamente acá abajo, ¿verdad?, tenemos metros cúbicos, que son los que nos quedan acá. Entonces el peso específico, recuerden que lo podemos expresar en newton por metro cúbico, pie por metro cúbico. ¿Ok? Ahora veamos el segundo ejemplo. Un depósito de aceite, si tiene un peso de 8.093 kilonewtons y un volumen de 0.917 metros cúbicos, calcule su peso específico. Bien, este ejercicio es sencillo, ¿verdad? Los datos ya me dan el peso, ya me dan el volumen, ¿verdad? Tengo que encontrar el peso específico. Y lo primero, obviamente, que vamos a hacer es convertir los kilonewton a newton, ¿verdad? Porque acabamos de ver en el ejercicio anterior que el peso específico lo vamos a expresar en newton por metro cúbico, ¿verdad? O libra por pie cúbico. ¿Estamos? Entonces, convertimos, ¿verdad? 8.093 kilonewton lo vamos a convertir a newton.
Entonces tenemos que en 1 kilonewton hay 1000 newton. Entonces cancelamos, voy a cancelar los kilonewton con los kilonewton y me quedan newton. Entonces 8.093 por 1000 nos da 8093 newton. ¿Okay? Como ya convertimos, entonces ahora aplicamos la fórmula. Y tenemos que el peso específico, ¿verdad? Peso específico va a ser igual al peso dividido entre el volumen. Y ya conocemos los dos valores, entonces solo vamos a sustituir en la fórmula. Al dividir 8093 entre 0.917 metros cúbicos, entonces nuestro peso específico queda expresado como 8825.5 newton por metro cúbico. El siguiente ejercicio nos dice que un objeto tiene una masa de 2190 kilogramos y nos pregunta el inciso A, ¿cuál es el peso del objeto? Inciso B, si el volumen que ocupó es de 0.75 metros cúbicos, ¿cuál es su peso específico? Bueno, aquí tenemos dos interrogantes y obviamente lo primero que vamos a hacer es identificar nuestros datos, ¿verdad? Y nos dice que la masa de ese objeto es de 2190 kilogramos, ¿verdad? El volumen que ocupó es de 0.75 metros cúbicos. Solo sabemos que es un objeto, pero no sabemos de qué objeto estamos hablando, ¿verdad? Entonces me piden que calcule el peso en el inciso A y en el inciso B que calcule el peso específico. ¿Ok? Entonces primero vamos a calcular obviamente el peso. Y sabemos que peso es igual a tener masa por gravedad. Ok, me dan la masa del objeto, pero no me dan la gravedad. Pero ya dijimos que es un valor que generalmente no va a aparecer en los ejercicios, pero que usted debe saber cuál es el valor de la gravedad. ¿Ok? Entonces, al sustituir, vamos a tener acá que 2190 kilogramos por 9.8 metros por segundos al cuadrado, ¿verdad? Entonces nos va a dar que el peso es de 21.462 newton. Y ese es el peso. Recuerden algo bien importante, yo siempre se los recuerdo a cada momento, ¿verdad? Porque en algunos casos pues se nos olvida. Y es que, por ejemplo, cuando usted tiene unidad de newton es porque está multiplicando la unidad de masa que es kilogramos por metros por segundos al cuadrado. Entonces esa unidad se le conoce como newton. Si por ejemplo el peso lo vamos a calcular en libras, entonces significa que para yo poder expresar mi peso en libras, la masa debe estar en una unidad llamada slug, ¿verdad? Y la voy a multiplicar por el valor de la gravedad, que en este caso serían pies por segundos al cuadrado, que serían 32 pies por segundos al cuadrado. Entonces, siempre que el peso lo exprese en newton es porque la masa está en kilogramos y la gravedad metros por segundos al cuadrado. ¿Ok? Y siempre, ¿verdad?, que expresemos el peso en unidad de libras es porque la masa está en unidad de slug y la gravedad en pies por segundos al cuadrado. ¿Ok? Bien, como ya encontramos el peso, entonces ahora vamos a encontrar el peso específico, el cual me dice que es igual a dividir el peso, que lo acabamos de encontrar ahorita de la sustancia, entre el volumen que ocupó, que son 0.75 metros cúbicos. Sustituimos los valores y de esa división, pues nos va a quedar que el peso específico, ¿verdad?, va a ser claramente igual a 28.616 newton por metro cúbico. El siguiente ejercicio es muy sencillo. Nos dice calcule el peso específico del plomo. Así de sencillo. Solo nos dice que calculemos el peso específico del plomo, ¿verdad? Pero para calcular el peso específico del plomo debemos conocer cuál es la densidad que tiene el plomo. Y en este caso tenemos acá que la densidad del plomo es de 11.300 kilogramos por metro cúbico. Este, chicos, es un valor que ya está dado, que es constante en una tabla y esa tabla ustedes la tienen que tener a mano para poder resolver los ejercicios. Entonces, para calcular el peso específico del plomo, entonces solamente conocemos la densidad del plomo, ¿verdad?
Y en este caso, como vuelvo y repito, el valor de la gravedad es un valor que está ahí, que no nos aparece en los ejercicios, pero que debemos saber cuándo utilizarlo. En este caso, vamos a encontrar el peso específico. Entonces, la fórmula más recomendada es relacionando la densidad con la gravedad. Y como conocemos la densidad del plomo y la gravedad, entonces aplicamos esta fórmula. Peso específico, ¿verdad?, es igual a tener densidad por gravedad. Y conozco la densidad del plomo y la gravedad, entonces resuelvo el ejercicio. Y tengo que el peso específico va a ser igual a 11.300 kilogramos por metro cúbico por 9.8 metros por segundos al cuadrado. Y como les expliqué en el ejercicio anterior, se los voy a volver a repetir. Si multiplicamos kilogramos por metros por segundos al cuadrado, nos va a dar una unidad llamada Newton. Y estos metros cúbicos que están acá, entonces es lo que nos ayuda a que nuestro peso específico quede expresado en unidad de Newton sobre metros cúbicos. Y el peso específico del plomo en este caso es igual a 110.740 Newton por metro cúbico. ¿Okay? Y esa sería nuestra respuesta. Así es que muchas gracias, espero que hayan comprendido el tema y les facilite para poder resolver sus ejercicios en casa. Buen día.